Me encuentro en el libro de Isaías en el capítulo 25 y el verso 9. Y la palabra de Dios dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Un versículo eminentemente profético, y parece un poco extraño que tome de base para el estudio de esta semana un versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento, cuando el título de reflexión de nuestro estudio de la lección es la esperanza encontrada en el Nuevo Testamento. Esto nos indica claramente cómo es que desde hace tantísimos años atrás, desde antes de que viniera Jesús, ya se guardaba esa esperanza. Es más, podríamos decir que esa esperanza comenzó a guardarse desde el mismísimo momento en que se llevó a cabo el primer sacrificio en favor de Abel, cuando entra el pecado en el Edén. ¿Por qué razón? Porque ha sido desde ese momento en el cual se lleva a cabo la promesa por parte de Dios de que vendrá un día el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para poder volver a restituir al ser humano a la imagen y semejanza del Creador, y que estos puedan ser reconocidos de nuevo por el universo como hijos de Dios. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya casi cerca de 6,000 años y no viene. Y pareciera entonces de que estamos desanimados, que en algún momento podemos decir, pues esto no sucederá. Desde que yo recuerdo, ya mi bisabuelo anunciaba que Cristo estaba a las puertas, yo no lo veo. ¿Saben? Quiero compartirles, mi padre, él tenía dos frases muy particulares. Una de ellas decía, hijo, a grandes males, grandes remedios. Y recuerde, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. Recuerdo de que hace aproximadamente como unos 20 años ya, fui compartiendo una serie de conferencias en una de las iglesias en La Habana, en Cuba, y hice una referencia poco prudente respecto a la situación política del país y la escasez que se vivía en ese momento. Y dije una frase similar a esta: no se preocupen, hermanos, no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante. Mi sorpresa fue de que nadie le pareció gracioso, y tenían razón de ser, porque había cierta vigilancia de parte del gobierno para lo que se estaba diciendo en ese momento. Yo me atrevería a decir ahora sí, con todas las letras, con el valor que le corresponden a cada una de ellas. El pecado no podrá durar para siempre, porque la raza humana se extinguiría. Así que no la aguantaría, y para eso hay esperanza y solución en aquel que viene pronto, aún un poquito, y no tardará. El que ha de venir vendrá. Hebreos capítulo 11, que ahora sí ya nos podríamos trasladar al Nuevo Testamento, es también un resumen, una compilación de la fe de todos los mártires que desde las épocas pasadas pudieron venir y entregar su vida creyendo en que estarían pronto a ver la restitución de que este mundo fuese de nuevo bueno en gran manera. Todos ellos murieron, dice la palabra de Dios en el capítulo 11, el capítulo de la fe. Todos murieron en la fe y en la esperanza de que Jesús vendría. Pero la pregunta que surge entonces es, ¿cómo tener fe y esperanza? Bueno, es muy simple. Tú no puedes tener esperanza en alguien a quien no conoces. Tú no puedes tener fe, no puedes creer en alguien si nunca te has relacionado con él. Los hijos tienen confianza en que su padre regresará si a través del tiempo han visto que él nunca falla y que siempre está allí. Esa es la razón por la cual es importante que usted me acompañe en esta oportunidad al libro de Romanos. Y esto ya estamos ahora sí en el Nuevo Testamento. Y voy al libro de Romanos. Me encontraré en Romanos en el capítulo 10. Romanos capítulo 10 y verso 17. Este texto es bastante conocido, y también ya en alguna oportunidad anteriormente
lo leímos. Dice la palabra de Dios en el verso 17. Así que la fe, o sea, creer en lo que no se ve, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú puedes llegar a creer en Jesús, en que es real, en que no es en vana tu fe con Él, si antes sensibilizas tu oído para poder escuchar la voz de su Espíritu. Y nuevamente nos topamos entonces con la dificultad. ¿Y cómo podemos tener un oído sensible a la voz del Espíritu de Dios? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos una compilación de 66 libros, cartas todas ellas amorosas, que desde principio a fin nos hablan acerca de un Dios que está preocupado por ti y por mí, porque no somos simplemente una criatura más, sino que somos reflejo de Él, imagen y semejanza suya, en donde su corazón se desborda por completo para compartirnos parte de su espíritu, para que veamos como Él ve, para que escuchemos como Él escucha, para que hablemos y toquemos como Él lo hace, para que seamos la viva representación del Creador. ¡Qué enorme privilegio! Y regresar a ese estatus, tú solamente puedes llegar a creer de que eso es verdad si conforme le vas conociendo cómo es Él. Desde qué esfera de este mundo Él se preocupó por ti. Haz memoria. Esta es la palabra clave. Hagamos memoria. Cada día recuerda tu pasado, esas vicisitudes en las cuales tú no tienes una explicación, esa vez en la cual en medio de la angustia de pronto llegó una respuesta, llegó la solución. Eso cuando los médicos te dijeron, parece increíble, esto ha de ser un milagro, yo no tengo explicación pues del por qué usted se está levantando, del por qué sigue adelante. Cada una de esas preguntas, de esas interrogantes, de esas circunstancias que consideras tú todavía que son un misterio sin resolver, tienen un solo nombre, tienen una sola respuesta: Jesús y Dios, que es real. Mi Dios es real. Ahora, aquí hay un punto también muy importante que debemos de señalar. Equivocadamente, una doctrina confusa, y todo lo que es confuso tiene su origen en el mal, en aquel que pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios. ¿Qué sentido tendría que los patriarcas y los profetas y todos aquellos que esperamos en el Señor estemos abrigando una esperanza si al morir supuestamente vamos directamente hacia el cielo? No tenemos nada que esperar. Es un absurdo. Pero la palabra de Dios claramente, como lo hemos visto en las semanas anteriores, dice que todos aquellos que descansan nada saben y están esperando la venida del Señor. Por eso es de que los tres principios de la vida más importantes son la fe, la esperanza y el amor. Pero de último aspecto se pone el amor en 1 Corintios, porque el que no ama no conoce a Dios, es que Dios es amor. Insisto, hagámoslo fácil, hagámoslo sencillo, establecer una relación íntima con Dios, conociéndole, deteniéndonos, haciendo una pausa en cada día que amanece, en la inmensidad y la belleza de las estrellas, o en un lugar como en el que nos encontramos en esta oportunidad. Durante estos últimos 15 días hemos tenido el privilegio de estar en un precioso estado, quizás el más bendecido por Dios en los Estados Unidos, el estado de Oregon, transmitiendo y grabando desde un templo también en una ciudad bellísima, la ciudad de Tualatin. Cada vez que tú sales a dar una vuelta y te encuentras con gansos canadienses, con las ardillas, con rótulos de los venados, con los osos, con las cascadas impresionantes como la de Multnomah, cada vez que tú encuentras la diversidad de colores que hay en los árboles, todo ello te está diciendo que existe un Dios, que no pudo ser por casualidad. Y cuando interrelacionas entonces con la naturaleza, te convences a ti mismo que hay un libro abierto afuera que te está diciendo que Dios es amor. Así que no es cuestión de resignarse, que si Cristo viene pronto, y claro que sí, tan pronto como un segundo del cielo. Déjame contarte esto.
Cuando mi hijo mayor estaba bastante pequeño, recuerdo que en medio del concierto de música cristiana que su madre estaba dando, de pronto él se quedaba dormido en las bancas de la iglesia. Al rato, él rápidamente se despertaba, él quería estar atento y me decía: Carlitos, papi, sí, mi amor, me dormí. Sí, mi amor. ¿Y cómo cuánto tiempo fue? Fueron como unas 2 horas. Ay, papi, ni sentí. El tiempo se pasó así. Quizás sea la misma expresión que nuestros seres amados, aquellos que se han adelantado y están descansando en la esperanza bendita del pronto glorioso de Jesús, se puedan despertar a la sublime y poderosa voz del Señor, que Él mirará. El vocablo mirar es una palabra latina que viene del verbo mirare, que significa escudriñar, irse a fondo hasta el último detalle, sin perder ningún rinconcito. Llega hasta donde tú te encuentres, no importa si te hiciste ceniza, no importa si han pasado muchos años, si solo quedan los huesos, no importa en dónde estés. El prodigioso milagro y la omnipotencia del Creador que te buscará hasta en donde estemos. Y quizás entonces si preguntamos: papi, ¿me morí? Sí, mi amor. ¿Y cómo cuánto tiempo fue? Solo 20 años. Ay, papi, mira, ni sentí. El tiempo pasó así. Cuando nos ponemos en las manos del Señor, algo que compartimos constantemente con los pacientes, aquellos que están desesperados porque el cáncer les está agobiando, porque tienen ya muchos años de estar luchando, porque no ven una sensible mejoría, porque quizás se están dando por vencidos y dicen: ya no puedo más, mejor que me lleve al descanso. Ha sido la diferencia de la perseverancia, a veces entre 1 o 2 días o algunas horas, para que aquellos salgan de la unidad de un intensivo y todavía se prolongue su vida por unos cuantos años más. A aquellos que simplemente se dan por vencido. ¿Qué es lo más que puede suceder? Que vayamos al descanso. Pero ¿y si no? ¿Y si el Señor viene? ¿Y si nos encontramos con Él? ¿Y si en ese segundo del cielo, desapercibido para nosotros, el tiempo ha transcurrido y en un abrir y cerrar de ojos, hoy los cerramos y mañana los abrimos, ese fenómeno que te sucede cada noche cuando te acuestas y luego te despiertas, parece que es una pequeña imagen, un pálido reflejo de la maravillosa realidad que estaremos viviendo cuando de pronto nos encontremos: he aquí el que hemos esperado y Él nos salvará. Creer que esto sucede depende única y exclusivamente de que tú establezcas una relación íntima con Él y le conozcas hoy. Es que sin fe es imposible creer en Dios. Apreciados amigos y hermanos, en la ruta que llevamos para poder cada día saber más cómo es Él y poder llegar incluso a la final conclusión: nosotros sabemos en quién hemos creído. Es el mismo sendero, el mismo camino que nos dirige de vuelta hacia el hogar, porque recuerda, el mundo no puede ser nuestra casa. Él ha ido a preparar ese hogar para nosotros y allá veremos que lo que antes nos pareció tan largo en este mundo habrá sido simplemente un suspiro en medio de la eternidad.